Dios les bendiga a todos. Qué gusto poder ser parte de este tiempo de conferencias, tiempo de predicación. He estado siguiendo a los siervos del Señor cuando nos han estado predicando la palabra de Dios. He estado escuchando desde el lunes, mi familia y yo conectados, a miembros de nuestra iglesia conectados, escuchando la palabra de Dios. Esa es una experiencia que el Ministerio de las Sendas Antiguas está tomando y pues creo que hasta ahora la gracia del Señor nos ha acompañado y estamos bien, gracias al Señor. Y gracias, pastores, por habernos alimentado. Estaban enviándome mensajes algunos pastores amigos y me preguntaban a la hora de la conferencia y me decían: voy a conectarme, voy a seguirla porque me dijo un pastor, necesito alimentarme esta noche, y yo creo que Dios ha hablado, ¿verdad? Tremenda analogía de parte del pastor Nieto. Esperamos en Dios que las recomendaciones que estamos tomando con seriedad en un contexto social, podamos tomarla en un contexto espiritual, quedarnos en la casa de nuestro Dios, mantenernos separados, aislados, distanciamiento social de las personas que nos puedan contaminar, estimados hermanos, mantener manos limpias y frenar nuestra boca también, así como Dios ya se la ha frenado al mundo, a los poderosos, a los charlatanes. También Dios puede ayudarnos a nosotros. La palabra del Señor dice: pon freno a mi boca, y esperamos en Dios que el siguiente mensaje pueda ser de mucha bendición. No más quiero recordarle que para la fecha de junio, del 15 al 17, tenemos nuestra segunda conferencia virtual. Del 15 al 17 ustedes van a estar siendo notificados sobre la plataforma en la que vamos a trabajar, a predicar. No sabemos si lo haremos desde el mismo sitio de Facebook, pero esa es la siguiente conferencia. Y gracias, hermanos, por haber estado en sintonía con nosotros. Esperamos que este siguiente mensaje pueda llenarles tal como les llenó el último mensaje. Reciban saludos desde Nicaragua. Estaba lloviendo, y cuando en Nicaragua llueve, sabe llover a cántaros. Y pues uno de los detalles que ha estado ocurriendo es que la energía eléctrica viene y va, y así que si a medio mensaje usted vea que se nos va toda la señal, entonces entra de nuevo el pastor Nieto a predicar con ustedes. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo número 2. Por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 2. Deuteronomio, capítulo número 2. Vamos a la palabra de nuestro Dios. El libro de Deuteronomio, en el capítulo número 2. Voy a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 3. El quinto libro de la ley, el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 2, del versículo número 1 hasta el versículo número 3. Dice la palabra de nuestro Dios: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ahí me detengo. Voy a leer una vez más el versículo número 3. Dice: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ahí quiero que tengamos, según el Espíritu Santo nos ha mostrado esta noche, hermanos, tiempo de predicación, basado en esa porción de la Escritura. Bastante habéis rodeado este monte. Oremos al Señor. Buen Dios, estoy agradecido por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Dios. No hay hombre que sea digno de transmitir tu valioso mensaje. Cuando el profeta Isaías logró contemplar, tras aquel llamamiento que tuvo, Señor, tu gloria, en su corazón, en su mente estaba la sinceridad de sentirse humilde, de sentirse inmundo delante de ti, porque tu santidad, tu grandeza opacaba completamente la naturaleza de Isaías, o la revelaba desde una perspectiva inmunda. Nosotros nos sentimos así, Señor, cuando hablamos de tu palabra. No somos dignos, pero si tú pudieras, Señor, esta noche tocar mi boca como has tocado la boca de tus siervos, purificar mi vida y poder exponer tu palabra, yo prometo, Dios, dejarme usar como un instrumento y con denuedo hablar lo que tú me dejes hablar. Bendice la transmisión
controla aquellos elementos que nosotros no podemos controlar. Y que en todo, Señor, tu palabra nos pueda llenar, nos pueda auxiliar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, nosotros estamos leyendo un resumen prácticamente de lo que son las jornadas del desierto de la generación pasada. Quiero recordarle que cuando el libro de Deuteronomio empieza a escribirse, el pueblo de Israel, el pueblo que está recibiendo el libro de Deuteronomio, la lectura del libro de Deuteronomio, no es el mismo pueblo que sale de la tierra de Egipto. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, nosotros encontramos los 10 mandamientos y ahora también los encontramos en el libro de Deuteronomio. Y uno se pregunta, ¿por qué está 2 veces el tema de los 10 mandamientos? Esto no es como los evangelios sinópticos. Cuando nosotros encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo que son lógicamente congruentes, porque 3 escritores diferentes escribieron la misma vida de nuestro Señor Jesucristo y nos cuentan paralelamente lo que estaba ocurriendo. Pero en este caso, el libro de Deuteronomio, el escritor es el mismo escritor que escribe, valga la redundancia, el libro de Éxodo. Es Moisés. Pero ¿por qué encontramos este resumen, esta narrativa de los hechos que estaban pasando y la ley 2 veces? Porque el pueblo que sale de Egipto no es el mismo pueblo que ahora está congregado en Cades Barnea. En el capítulo número 13 y número 14 del libro de Números, Israel, la generación que sale con mano poderosa del desierto, habían llegado hasta la orilla de Cades Barnea, a la frontera previa a la conquista de la tierra de Canaán. Y este pueblo tiene la idea de parte de Dios de enviar 12 espías, 12 príncipes que fueran y reconocieran la tierra y pudieran transmitir las verdades de aquella tierra gloriosa que el Señor les había permitido. Pero sucede que pasados 3 días estos 12 príncipes regresan. Hay algo interesante que notar, porque de esos 12 príncipes, 10 de ellos vienen tristes, 2 vienen brincando de alegría, 2 vienen emocionados, 2 vienen felices, pero 10 vienen desanimados. Este desánimo se basaba en el hecho de sentirse traicionados por Dios. Dios no traiciona a nadie, pero ellos se sintieron traicionados y engañados por Dios, porque decían que la tierra a la que ellos iban a pasar era tierra de gigantes. Estaban los hijos de Anac y nosotros, dice, les parecíamos como langostas. Entonces este pueblo entra en una situación terrible y deciden rebelarse contra la voluntad de Dios de ir hacia el norte a la conquista de la tierra de Canaán. Se rebelan contra Dios y planean regresar de nuevo a Egipto. 10 veces con esta habían tentado al Señor. Habían provocado a ira al Dios de Israel. Y es en ese momento, dice la palabra de nuestro Dios, cuando Dios se molesta y decide castigar a esa generación. Toda la generación que salió de Egipto, a excepción de Moisés, Caleb, el hijo de Jefone, y Josué, el hijo de Nun, y sus familias, iban a entrar a la tierra de Canaán. Y los que eran menores de 20 años, los de 20 años hacia arriba, iban a ser castigados para andar divagando en el desierto durante 40 años, hasta que el último de aquella generación pereciera en el desierto. Iban a tener el permiso de Dios de entrar a la tierra de Canaán. Dios los había castigado. Venían de una generación fracasada. Esta generación que está leyendo, a la que se le está dando el libro de Deuteronomio, que está escuchando las experiencias en el desierto que pasaron sus padres, esta generación venía de una generación fracasada. Dios los había castigado con divagar en el desierto y así lo hicieron. Los años en el desierto fueron terribles, hermanos, pero había que admitir que su pecado los había llevado hasta ahí. Continuas luchas, continuas muertes, fracasos continuos durante 40 años en el desierto habían marcado el estado anímico de aquel pueblo. Llevaron a una nación a estancarse en aquel desierto, de manera que cuando leemos el capítulo 2 de Deuteronomio, dice la palabra del Señor que ellos se quedaron en el monte de Seir, un territorio ubicado completamente al sur. Ahí se quedaron divagando, ahí se quedaron dando vueltas durante mucho tiempo, porque habían cosas
que les estaban impidiendo ir hacia el norte, hacia la conquista, hacia el límite de la tierra prometida. Dios se tenía que dejar escuchar. Y en el versículo número 3 dice la palabra de Dios que el Señor les dijo: bastante habéis rodeado este monte. Vuélvanse al norte. Bastante han rodeado este monte de Seir. Bastante han rodeado este territorio. Regresen hacia el norte. El mandamiento era: ya dejen de rodear este territorio. Ya dejen de rodear este desierto. Ya dejen de rodear este fracaso. Vuélvanse a la conquista, a la meta con la que un día salieron de Egipto en sus mentes. Cuando pienso en esta lectura bíblica, traigo a mi mente que es increíble ver cómo tenemos entre nosotros, estimados hermanos, creyentes atrapados en el mismo desierto de fracaso. Cómo tenemos en nuestras congregaciones creyentes torturados por sus pecados pasados o por la herida con la que un día los hirieron. Amargados dando vueltas en el mismo círculo vicioso de fracaso. Amargados dando vueltas en el mismo círculo vicioso de mentira, de debilidad. Amargados dando vueltas en el mismo círculo vicioso de la miseria espiritual, sin el ánimo necesario para poder pronunciarse hacia el norte y conquistar el cristianismo eficaz, efectivo, abundante y poderoso que nuestro Dios les ha prometido. Viven culpándose continuamente, escuchando todo lo que Satanás tiene que decir de ellos en base a las caídas y a los fracasos pasados. Llenos de miedo, no pueden levantarse, no pueden salir adelante, no pueden vivir la fe, porque por más que lo intenten, el miedo a ser tachados, el miedo a ser recordados en sus fracasos, el miedo a que las heridas del pasado se abran, estimados hermanos, los tiene bien estancados. De la misma manera que aquel pueblo, nosotros tenemos creyentes tirados en el desierto. Fue difícil para Moisés los 40 años en el desierto. Hace 2 semanas tuvimos que ir a enterrar a un ser muy querido, un hermano muy querido de nosotros. Un hombre que marcó con su influencia nuestra vida. Y cuando él moría, o lo estábamos enterrando, vino a mi mente esta porción de la Escritura. Pensando a cuántos sepelios Moisés asistió en el desierto. Déjeme contarle que cuando el pueblo maldito divagaba por el desierto, pienso cuando en las jornadas del desierto, a causa de la maldición con que habían sido maldecidos, esta gente moría en el desierto y Moisés tenía que dar alguna palabra. ¿Qué palabra de bendición podía darle Moisés a estos hijos? ¿Con qué palabra de ánimo podía Moisés acercarse a estos muchachitos y decirle: descansa en paz? Déjeme explicarle, cuando nosotros vamos al sepelio o a la vela, al velorio de un creyente, qué glorioso es cantar, qué glorioso es predicar y decirle a los seres queridos que los hijos de Dios mueren pero están en la presencia de Dios. Pero qué terrible, estimados hermanos, es ir al sepelio de un incrédulo y no poder dar una palabra de aliento. No poder decirle que su alma goza en la presencia de Dios. No poder decirle que su espíritu está con el Señor y que el cuerpo resucitará para estar en perfecta unidad con Dios eternamente y para siempre. No podemos comentar eso. Moisés tenía que llegar delante de estos muchachos, delante de estos niños, y decirles la verdad, porque tu padre le falló a Dios, por eso él murió en el desierto. Hay que caminar. Cada mañana Moisés se levantaba con la carga de a cuántos cadáveres más voy a enterrar. Cada mañana se levantaban estos hebreos considerando a quién se va a llevar el Señor, a quién le va a tocar esta mañana. Esta generación a la que Moisés le está hablando es la generación de jovencitos de 20 años hacia abajo que 40 años atrás no pudo entrar al desierto, a la tierra de Canaán, porque sus padres habían fracasado. Ahora ellos quieren ir adelante. Bastante han rodeado este monte, les dijo el Señor. Bastante han rodeado esta circunstancia. De la misma manera, Dios esta noche tiene ese mandamiento para nosotros. Han rodeado bastante ese fracaso, cristianos. Han rodeado bastante esa caída. Han rodeado bastante ese error. Has rodeado bastante todo el fracaso con el que te marcaron antier o ayer. Has rodeado bastante, estimado hermano, la pérdida de ese ser querido. Has rodeado bastante la pérdida de ese hijo. Has rodeado bastante la pérdida
vida de ese padre, has rodeado bastante la traición que te hicieron, el engaño, la amargura, has rodeado bastante todas las emociones negativas que se han clavado a tu alma, bastante te has estancado en la crítica, en no lograr superar la opinión pública. Hace tiempo debiste impulsarte para ir al cristianismo con el que Dios te sacó del mundo. Porque déjeme explicarle algo, el día que venimos a Cristo, nosotros venimos con un concepto de ser buenos creyentes, tremendos siervos del Señor, buenos predicadores, pero un día, por circunstancias de la vida, el fracaso pudo golpear nuestras vidas y eso nos llevó a quedarnos ahí. A esos cristianos estamos predicando esta noche. Déjeme decirle qué cosas son aquellas que nos estancan y no nos hacen persistir en la voluntad de Dios, que nos estancan y nos permiten quedarnos en el círculo, en la rutina fracasada de un cristianismo conformista. El primero es el desánimo. El desánimo. Déjeme recordarle que la razón por la que ellos llegaron ahí, a ese desierto, al monte de Seir, fue por el desánimo con el que se desanimaron. Allá en Números capítulo 14. El desánimo no solo los llevó al monte de Seir, a la rutina fracasada, sino que los mantuvo en la rutina fracasada. El desánimo no solo lleva al cristiano a fracasar, sino que también lo mantiene atado al fracaso. Y qué horrible, qué triste es un corazón desanimado. Por ello, el corazón de este pueblo no tenía fuerza para continuar. Un creyente desanimado, estimados hermanos, es un mal terrible. Es como un virus, es como una pandemia que está contagiando a todo aquel que le rodea. Un cristiano desanimado dentro de la iglesia, un padre desanimado, una esposa desanimada, un hijo desanimado, es un mal, es un cáncer que se va apoderando, carcomiendo la vida espiritual de otros como sanguijuela, al punto de que mata el espíritu y el fervor de toda la familia y por ende de toda la iglesia. Cuando un creyente tiene desánimo, presenta síntomas de enfermedad. Cuando uno habla de las enfermedades, que lo que está de moda, lo que está apuntando a todo esto es el tema del COVID-19, uno tiene que estar informado sobre los síntomas que uno tiene, porque hoy todo suena a síntoma, todo suena a COVID-19. Te duele la pierna, sí, COVID-19. Se te cae el pelo, COVID-19. Te arranca una muela, COVID-19. Todo suena a COVID-19. Pero a uno le informan correctamente qué es COVID-19 y los síntomas que uno tiene que tomar. De la misma manera que una persona presenta síntomas que nos llevan a tener un diagnóstico sobre una enfermedad, también un creyente presenta síntomas cuando está desanimado. Y nosotros podemos ver un creyente desanimado. No podemos más que empezar a oler, a sentir, a presenciar las actitudes y los síntomas que presenta. Por ejemplo, un creyente que está infectado por el desánimo es un creyente que tiene poca oración. Es un creyente que tiene poca lectura bíblica. Tiene poca asistencia a la iglesia porque no hay nada que lo motive a llegar. Número 4, es un creyente que está desinteresado en los asuntos de la iglesia. Se ha quedado en el conformismo, tiene dureza de corazón y con el tiempo se amarga. Es horrible un cristiano desanimado. Es terrible ver una persona que usted la tiene sentada en la iglesia y no canta. Se sabe los himnos y no canta, no dice amén, no se goza, viene amargado, se va amargado, está negativo en todos los planes que hay en la obra del Señor, no tiene inspiración, ya a veces ni Biblia quiere cargar, es una persona que está cayendo en un estado putrefacto, espiritualmente hablando, de desánimo. El desánimo tenía este pueblo en el fracaso. Ahí estaban en la rutina, estaban desanimados. No tenían fuerza porque 40 años atrás habían fracasado. Y nuestro gran error con estas personas desanimadas, estimados hermanos, es creer que consintiéndolos, en mi país decimos chinchoneándolos, es creer que chinchoneándolos vamos a conseguir que se levanten. Y ahí van los hermanos a visitarlos y tocan la puerta y oran por ellos. Y tal vez el bendito se va de la iglesia enojado con el pastor, peleando con los hermanos. Y le decimos, sí, usted tiene razón. No, un momento. A esta calidad de personas el mal les ha llegado.
lo mejor que pueden hacer es ayudarles a que se arrepientan de su maldad, porque déjenme explicarle algo, un creyente no tiene ninguna razón para estar desanimado. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo estamos completos. Cristo es nuestra suficiencia. Cristo es lo que nos basta para la existencia y para la felicidad. Cuando un cristiano se desanima, no está desanimado por la actitud de otras personas, sino que no está conectado a la presencia, a la planta, a la savia bendita que es Cristo nuestro Dios. Cuando Elías estaba llorando en la cueva de Oreb, Dios no le dijo, vete a orar. Dios no le empezó a chinchonear las cosas que él estaba diciendo. 2 veces Elías empezó a tener una terapia psicológica con Dios para hacerle creer que su estado fracasado era culpa de la gente. No. Dios le dijo, hay que irse al monte. Hay que irse al monte. El desánimo tenía este pueblo dando vueltas en la rutina. Llegaban como muchos a la iglesia, se estancaban en la iglesia. La palabra de Dios no les hacía efecto en sus vidas. Cientos de conferencias todo el tiempo y la palabra de Dios no puede penetrar su alma porque el desánimo los ha deteriorado completamente. Si usted quiere salir del desánimo, del estado anímico de la fe, la respuesta no es dejar la predicación, la respuesta no es dejar de servir a Dios, la respuesta no es abandonar la iglesia, la respuesta no es distanciarse de los hermanos, la respuesta es arrepentirnos y volver a nuestro Dios. Segunda razón, quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio en el capítulo número 1, por favor. Deuteronomio capítulo número 1. La segunda razón por la que ellos estaban estancados, sin el deseo de ir a la conquista, era el miedo. Dice la Biblia en el versículo 28 y el verso 29. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Moisés está recordando aquella escena. Cades Barnea es la escena de Números 13 y Números 14. Estas palabras fueron las que el pueblo estaba entonando cuando estaban a punto de darle la espalda a la voluntad de Dios. El miedo. Cuando los espías regresaron, infundieron no solo desánimo en el corazón de la gente. Con el desánimo vino el miedo. Con el desánimo vino el temor, porque el informe que traían los 10 espías, de aquellos 12, solo 10 desanimados, el informe que traían era que ahí era raza de gigantes. Era que ellos eran insignificantes, era que ellos no podían vencer, era que ellos iban a ir a morir a aquel desierto. Y la queja empezó. Tras el castigo pronunciado por Dios, ellos quisieron ir a un lugar llamado Horma, pero ahí fueron derrotados porque sin el respaldo de Dios no iban a poder andar. Tanto fracaso los acobardó y los dejó estancados, estimados hermanos, en aquel lugar de donde no querían salir. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice que el temor del hombre pone lazo. El temor del hombre lo ata. El miedo del hombre lo amarra. El miedo del hombre lo recluye hacia atrás. El miedo del hombre lo entorpece. El miedo del hombre no lo deja avanzar. El miedo del hombre no lo deja continuar. El miedo pone lazo al hombre. Un creyente lleno de temor es un creyente que no va a avanzar más allá de lo que sus miedos le permitan. ¿Y cuántos creyentes tenemos nosotros en nuestras iglesias atacados por la herramienta de Satanás, que es el miedo? Temerosos a levantarse, temerosos a seguir adelante, temerosos a ser tildados por la opinión pública por aquellos errores que tuvieron. Y tienes miedo de que si te levantas una vez más, en la iglesia te juzguen, en la calle te juzguen, que la gente no te crea, que tus amigos se burlen de ti, porque ya conocen el fracaso donde caíste. El miedo es una dura herramienta. Satanás nos lleva a través de nuestro desánimo a caer.
y ha caído, Satanás nos dice, hey, no te levantes, si tú predicas, si tú vas a la iglesia, la gente se va a reír de ti, la gente te va a tildar, la gente va a hablar mal de ti, y ese miedo, hermano, nos atormenta. El miedo es una herramienta de Satanás que nos entume, nos enlaza, nos arrastra a nuestros fracasos. Es como una cuerda, una soga bien apretada en nuestro cuerpo y con la que Satanás nos lleva de un lado para otro, intimidándonos todos los días hasta caer en un estado completamente arruinado. Este pueblo tenía miedo. Le tenían miedo a los hijos de Anac. Le tenían miedo a los gigantes de aquella nación. Le tenían miedo a las ciudades amuralladas. Se habían olvidado que más poderoso era el que estaba con ellos que el que estaba en el mundo. Y eso es lo que ocurre cuando un creyente se desanima, cuando un creyente es víctima del miedo, es influenciado por el miedo. Las promesas de nuestro Dios desaparecen. Las promesas de nuestro Dios se opacan en su mente. Ya no hay aquellas promesas maravillosas del Dios que está con nosotros. Déjeme aclararle algo. Yo creo que hay que tomar medidas serias con el tema del COVID-19. Tampoco creo en el fanatismo aquel de que no nos importa, vayamos y hagamos lo que queramos, que al fin y al cabo tenemos un Dios que nos protege. Y hemos sido víctimas, atacados completamente por gente que dice, ¿dónde está lo que predicaste del Salmo 91? Y todas estas cosas. Fanáticos espirituales que no meditan en el tema de la prudencia. Déjeme explicarle algo. COVID-19 es algo que Dios permitió, como decía el pastor Nieto, para cerrar la boca de los poderosos. Hoy más que ayer la gente está tratando de invocar a un Dios a causa del miedo que tiene. Pero el miedo no debió de apoderarse de la vida de los creyentes. He visto y admiro a los pastores que a través de la prueba, a través de la circunstancia, toman cualquier método que esté a la disponibilidad para que el mensaje, el evangelio pueda seguir siendo predicado. Pero hay otros que sí literalmente se entumieron en el anonimato. Dios quiere que el miedo no sea una herramienta de Satanás que nos esté destruyendo. El miedo debe de ser un impulso para confiar en Dios. Si tenemos miedo, si hay temor a fracasar, si hay temor a ser tildados, si hay temor a ser ofendidos, si hay temor a ser traicionados, pero en Dios está nuestra confianza y nuestra esperanza. Mientras el miedo sea la razón por la que no quieres volver a la iglesia, por la que no quieres volver a servir a Dios como maestro, mientras el miedo sea la razón por la que no quieres volver a predicar, mientras el miedo a la traición sea la razón por la que no quieres volver a restaurar tu familia, porque cuántas mujeres, hermanos, fueron traicionadas, abandonadas por esos miserables hombres que las dejaron, y ahora ellas tienen miedo de salir a la vida, tienen miedo de dar la cara a la sociedad, de buscarse un trabajo, de salir adelante. ¿Cuántos jóvenes tienen miedo a salir a la vida, a enfrentar el cristianismo por el miedo que tienen a caer una vez más? El miedo los tenía bien atados. Y gracias al miedo, gracias al desánimo, no estaban experimentando aquel cristianismo de conquista. Cuando uno piensa en sus primeros caminos de la vida cristiana, uno piensa en tantas cosas que eran en los primeros caminos de la fe. Cuando uno es nuevo en las cosas del Señor, uno no para de orar. Uno anda contento siempre, uno tiene fuerza bastante. Uno lee la Biblia, uno va a la iglesia, se siente en los primeros lugares. Uno se cree poderoso, uno se cree intocable, invencible. Y de pronto algo ocurre en el camino. Tal vez en el momento en el que más estabas animado. Tal vez en el momento en el que mejor habías tomado el cristianismo. Tal vez ese momento donde te comprometiste a ser un siervo del Señor. Tal vez ese momento donde te comprometiste a ser un buen diácono, a ser un buen líder en la iglesia. Tal vez ese momento donde te comprometiste a ser más fiel a Dios en tus finanzas. Tal vez ese momento donde te comprometiste a bautizarte y apenas estos compromisos vinieron, entonces la prueba vino a tu vida. Es probable que te hayas equivocado. Es probable que hayas tropezado en el camino.
y el miedo te impide levantarte. Dios dice esta noche, bastante has rodeado esa situación, bastante has rodeado ese fracaso, bastante le has dado vuelta a esa traición. Sí, te hirieron, tus padres te hirieron desde que eras joven. Es probable que en tu niñez hayas sufrido algo que marcó completamente tu vida. Es probable que la traición de ese esposo, de esa esposa, es probable que el abandono de tus padres, que el divorcio de tus padres haya marcado tu vida. Es probable que la caída de tu pastor haya marcado tu vida. Es probable que el abandono del ministerio de tu padre haya marcado tu vida. Es probable que el abandono de tu esposa haya marcado tu ministerio. Pero déjame explicarte, Dios dice, demasiado estás rodeando eso. Es hora de levantarse, de impulsarse, de ir a aquel cristianismo, a aquel nivel de vida espiritual con el que saliste un día del mundo. Deuteronomio capítulo número 1, tercer y último punto. Tercera y última razón por la que este pueblo no quería ir a la conquista. La primera era el desánimo. El desánimo los había llevado hasta el fracaso del monte de Seir y el desánimo los tenía metidos en ese fracaso. La segunda era el miedo y la tercera es el orgullo. Deuteronomio capítulo número 1, el verso número 43, dice la Biblia: y os hablé y no diste oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. Este es lo que le comentaba hace unos minutos, la derrota en Horma. Cuando Dios los castiga, cuando Dios los abandona, cuando Dios los deja divagar en el desierto. Este pueblo pensó, como muchos creyentes, que saben que están mal, pero aún así quieren seguir haciendo la obra de Dios. Y este pueblo se fue al monte a pelear contra un pueblo llamado Horma. Se armaron con sus palos, con sus bates, con sus tiradoras, con sus ondas, con sus AK-45, con sus pailas, con sus cuchillos, con todo lo que tenían, y se fueron a pelear. Y dice la Biblia que en Horma fueron derrotados. Era la primera vez que este pueblo experimentaba una derrota de tan grande magnitud. La razón, Dios no estaba con ellos. Aquí menciona una palabra interesante: persistiendo con altivez. La altivez es símbolo de soberbia y de orgullo. Y esa soberbia y ese orgullo les hacía creer que podían seguir adelante sin el respaldo de Dios. Ten mucho cuidado con este pecado. El orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu es la antesala a la caída y la destrucción total. Ten mucho cuidado con este pecado, porque este fue el pecado que destruyó al querubín. Ten mucho cuidado con este pecado, porque este fue el pecado que destruyó la vida completa de grandes hombres de Dios y de grandes reyes terrenales. Ten mucho cuidado con este pecado, porque es una de las 7 cosas que el Señor abomina. Ten mucho cuidado con creer que no necesitas el perdón de Dios. Ten mucho cuidado con creer que no necesitas humillarte, que no necesitas hincarte ante la presencia de Dios, que no necesitas arrepentirte de esa práctica pecaminosa. Ten mucho cuidado con creer que no necesitas confesar a Dios ese pecado. Ten mucho cuidado con creer con que puedes ser un cristiano que tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia y considerar que Dios sigue agradándose de ti. Ten mucho cuidado con considerar, estimado predicador, que no necesitas la oración, no necesitas el estudio bíblico, no necesitas la preparación para transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ten mucho cuidado con considerar que la alabanza que vas a entonar desde esos altares, ya te la sabes, ya la tienes dominada, ya eres el músico experto. Ten mucho cuidado con subirte al altar delante de la presencia de Dios en tus fuerzas. Porque este pueblo tenía el problema de creer que podían seguir peleando y poder vencer, seguir ganando las batallas sin el respaldo de Dios. Cuando ellos fracasan, se dan cuenta que sin el respaldo de Dios, ni ellos, ni nosotros, ni nadie vale nada. Dios es la razón de nuestra existencia. Dios es el poder de nuestra predicación. Dios es el motivo de nuestra alabanza. Dios es la razón por la que enseñamos. Dios es la razón por la que transmitimos la palabra. Dios es la razón por la que vivimos.
Dios quería que no se les olvidara que Él era la razón de su existencia. ¿Y cuántos creyentes nosotros tenemos en las iglesias, estimados hermanos? Que el desánimo y el miedo los tienen atados, pero el orgullo los tiene aplastados. No se levantan a hacer nada. Son víctimas del orgullo. Viven con su altivez, criticando todo, tildando todo, hablando mal, diciendo que la música no sirve, que ese mensaje no me llenó y que el pastor Nieto solo canta y que ahora se las da de doctor para hablar de coronavirus. Ese es gratis. Pero y viven hablando tantas cosas negativas de la obra del Señor y viven con aquella arrogancia de no necesitar humillarse delante de Dios, de no necesitar caer de rodillas y viven ahí con ese espíritu de altivez, de llegar a la iglesia a la hora que se les antoje, ahora sin Biblia, quedarse allá arrinconados sin saludar a nadie, se van a sus casas, saben que están mal. Porque ellos saben que están mal, saben que el espíritu que los llenaba años atrás ya no es el mismo con el que caminan. Saben que la luz que fulguraban a través de su relación con Dios años atrás ya no es la misma con la que inundan a otras personas. Saben que su rostro ha cambiado, saben que su corazón se está muriendo por volver a sentir el fuego de Dios. Ellos lo saben, pero su orgullo no les deja caer de rodillas y decirle a Dios: perdóname, Señor, porque yo ya no soy ni la mitad de lo que yo era antes. Perdóname, Señor, por haber apagado el fuego de Dios en mí. Perdóname por haber abandonado tus caminos. Perdona mi soberbia, perdona mi arrogancia, perdona mi mala actitud, perdona por ser indiferente a tu obra. La Biblia dice en Proverbios 21:4 que el orgullo es pecado. Pecado. Altivez de ojos, pretensión de espíritu, la soberbia es pecado ante los ojos de Dios. Y déjeme explicarle, ser altivo no es solo pretender creer lo que no soy. Ser altivo es saber que estoy mal y no buscar el bien. Saber que estoy lejos de Dios y no caer de rodillas para que Él me perdone. Aquel hijo pródigo fue muy inteligente. Cuando llegó a una situación tan terrible de que ni las algarrobas de los cerdos le daban para que comiera, este muchacho, dice la Biblia, que volvió en sí. Y si la Biblia dice volviendo en sí, es porque estaba obviamente fuera de sí mismo. Estaba desconectado de su realidad, estaba desconectado de la lógica, estaba desconectado de la inteligencia, estaba en un estado de que quería algarroba, basura fétida que los puercos comían en aquel entonces, pero era tan miserable que ni eso le estaban dando. Pero un día este muchacho vuelve en sí, recapacita, reacciona y entiende que separado de la casa de su padre, él no vale nada. Nabucodonosor, lleno de actitud pretenciosa, se creía que no necesitaba de Dios para continuar su vida. En una bestia fue transformada hasta que reconoció, dice el libro de Daniel, que el Altísimo gobierna sobre todos los hombres. Dios tiene que hablarnos esta noche. Dios nos ha hablado el lunes, nos ha hablado el martes, nos ha hablado hoy. ¿A cuántos creyentes o pastores nosotros conocemos en nuestras iglesias que hace tiempo fracasaron y se quedaron ahí y no se levantan? Jóvenes que ustedes miraban activos en la obra de Dios, llenos de fuego, llenos de amor, eran los primeros en ir a la iglesia, hoy están estancados. Matrimonios que inspiraron a otros matrimonios, matrimonios que eran la luz de otros matrimonios, hoy están tolerándose para no enfrentar la realidad de un divorcio miserable y de un testimonio tétrico ante la sociedad que les rodea. ¿Cuántos hombres usted miraba que eran una influencia poderosa en nuestras iglesias? Pero el fracaso, la caída, los llevó a estancarse ahí para siempre. Que no se nos olvide que misericordioso y clemente es Jehová. Que Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Quiero terminar leyendo el capítulo número 4 del libro de Deuteronomio. Y voy a leer a partir del versículo 24. Deuteronomio capítulo número 4. Voy a leer a partir del versículo número 24 cuando dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra,
Si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo, dice Moisés, hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino que seréis destruidos, sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Eso es fracaso total. Eso es ser arrojado a la pulcra del mundo. Eso es ser arrojado a la miseria de la idolatría. Eso es ser arrojado y estancado completamente en el fracaso. Pero dice el verso 29, más si desde ahí, o sea, pero si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros de los días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, bendito sea su nombre, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Esta noche Dios está llamando a un hombre que abandone la rutina fracasada. Esta noche Dios está llamando a un matrimonio que quiera salir del monte Seir. Esta noche Dios está levantando un joven, un predicador, un antiguo siervo, un maestro de escuela dominical, una iglesia, un pastor que quiera salir del monte Seir e impulsarse a la vida victoriosa, a la conquista de la vida espiritual. Dios lo está llamando. Si desde ahí, dice el Señor, si desde el fango más putrefacto, si desde el lodo más fétido del mundo, si desde ahí, de tu caída, de tu error, tú buscas a Jehová, porque Dios misericordioso es, no porque te lo merezcas, porque Dios misericordioso es, te perdonará. Recuerdo la historia de Manasés, un rey perverso como no tiene idea. Yo solo he leído en la Biblia de muchos reyes perversos, pero habían dos que eran perversos. Acab, junto con su mujer Jezabel, y el otro era Manasés. Eran perversos. Y Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se apartó de los caminos de su padre y fue sometido a la esclavitud, perdió sus ojos, fue encarcelado en tierras enemigas. Y desde la cárcel más profunda, desde la mazmorra más oscura donde estaba tirado, clamó al Señor y Dios lo escuchó. Pienso en un Jonás en el vientre del gran pez, donde sus rebeldías lo habían llevado hasta ahí. Desde ahí clamó al Señor y Dios lo levantó. Pienso en Pedro detrás de un muro, tras haber negado al Señor, llorando amargamente. Desde ahí Dios lo levantó. No importa dónde fuiste estirado por tus decisiones, no importa dónde caíste por tus decisiones, porque Dios misericordioso te está diciendo: bastante has rodeado ese fracaso, bastante te has culpado por esa actitud, bastante te has culpado por ese pecado. Dios tiene sangre preciosa, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está llamando a un hijo, un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un matrimonio que quiera abandonar el monte Seir, que quiera decir: Señor, yo me levanto esta noche, yo quiero ir a la vida victoriosa, a aquellos sueños con los que salí del mundo, aquellos anhelos con los que salí, aquel fuego con el que salí a predicar, aquella pasión con la que acepté el ministerio. Yo quiero levantarme. La decisión, estimado hermano, es tuya. Dios ha emitido una palabra. Si este pueblo no hubiera ido a la conquista, el libro de Josué no lo hubiéramos conocido como el libro de la conquista. Pero escucharon la voz de Dios. Mandaron al olvido aquel fracaso del desierto. Mandaron al olvido las decisiones con las que sus padres los marcaron. Y decidieron abandonar eso, levantarse del desánimo, levantarse del miedo, desatarse del miedo, abandonar el orgullo y seguir adelante. Esta es tu decisión esta noche. Si hay alguien de los que están ahí sintonizándonos por este medio
que este mensaje te ha hablado. Si tu matrimonio está en el desierto del monte Seir, si tu ministerio, tu liderazgo, tu cristianismo, tu juventud, tu santidad, si muchas cosas las has puesto en el fracaso del monte Seir, lo bueno de una de las virtudes de nuestro Dios que puede compartir es su misericordia. Dios misericordioso es, lento para la ira y grande en misericordia. Si desde ahí donde estás, si desde ahí, de ese sillón donde estás, si desde esa cama donde estás, de ese automóvil donde vas, de esa silla donde estás sentado, de ese templo donde estás, de lo más profundo de tu corazón, desde allá de lo recóndito donde solo Dios y tú pueden llegar, si desde ahí oyes la palabra de Dios y te arrepientes, Dios te perdona. Porque Dios misericordioso es, Él perdona. Vamos a orar. Señor, esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias, Padre mío, por la oportunidad de oírte, por la oportunidad de tener una semana, Dios, donde nos has retado con tu palabra. Yo quiero pedirte que si hay algún cristiano divagando en medio del monte Seir, lleno de desánimo, lleno de miedo, lleno de orgullo por no querer levantarse, porque crean que están bien cuando no lo están, por querer engañar al pastor, a los hermanos, de que ellos no necesitan arrepentirse, que están bien, que usted quebrante nuestro orgullo, usted quebrante nuestra naturaleza, usted quebrante nuestra actitud y nos auxilie, nos llame. Queremos oír tu voz en medio del desierto. Salimos de Egipto hace muchos años, Señor, con el deseo no de ser cualquier cristiano, pues habíamos visto fracasar creyentes, habíamos visto la caída de muchos hombres, pero nosotros nos levantamos y salimos con el deseo nato, con el deseo ferviente de ser leales, fieles y estar pegados a ti siempre. Perdónanos por haber fracasado. Perdónanos por habernos equivocado en el camino. Perdónanos por aquella noche donde le fallamos. Perdónanos por aquel minuto, Señor, donde todo lo tiramos por la borda. Perdónanos cuando las decisiones negativas nos llevaron al valle de la miseria. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto en tela de duda, cuando hemos puesto en tela de riesgo nuestros matrimonios. Perdónanos cuando las malas compañías, sino tener un distanciamiento social de las personas negativas, dejamos que nos influenciaran y marcaron nuestro cristianismo. Hoy, cual hijos pródigos, desde el lodo cenagoso, desde el fétido lugar de los puercos, donde ni eso nos dan de comer de sus algarrobas, Señor, volvemos en sí. Y te queremos pedir perdón. No queremos venir a ti con un discurso para impresionarte, solamente queremos pedirte que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por cada predicador que ha estado en esta conferencia. Gracias, Señor, porque tu palabra llena, auxilia, levanta, anima. Gracias porque eres nuestro Dios. No porque nosotros te hayamos escogido, tú nos escogiste. No porque nosotros te hayamos amado, tú nos amaste. Gracias, Señor, por haber visto nuestra miseria y en nuestra miseria tuviste misericordia para levantarnos. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados, Señor, cuanto más ahora siendo tus hijos. Gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado hermano, gracias sean dadas a Dios por su misericordia. Quedan unos minutos con el pastor Nieto. Tiene algo más que decirles. Desde Nicaragua les saludamos. Y que Dios les bendiga a todos, hermanos.